LocalSend es una app que se caracteriza por ser bastante rápida, pero no lo es en todos los casos. Hay situaciones en las que LocalSend se pone lento en la transferencia al enviar archivos. Por ejemplo, aquí estoy enviando un video de 3.3 gigas. Va a 3 megabytes por segundo, que son unos 24 megabits de conexión. Tiempo estimado, 16 minutos y aumentando. Podemos ver que la velocidad de transferencia va lenta, cuando podría ir mucho más rápida. Esto sucede, en primer lugar, dependiendo de la red que uses. Si es de 2.4 GHz va a ser más lenta, pero si es de 5 GHz va a ser muchísimo más rápida. Usa esta última si la tienes disponible. También dependerá de lo congestionada que esté tu red Wi-Fi, si hay muchos equipos usando esa señal de Wi-Fi o se está usando mucha banda ancha de esa red. Pero aparte de eso, hay una forma de acelerar mucho la velocidad de LocalSend con un truco, y es el siguiente. Primero, si es en el celular. Ir al apartado de información de la aplicación. Y en batería. Desactivar el ahorro de batería de esta aplicación. Luego puedes volver a activarlo. Luego, en las configuraciones de la aplicación, nos vamos a donde dice configuración avanzada y la marcamos. Esto nos mostrará configuraciones ocultas de la aplicación. Buscamos donde dice encriptación. Si desactivamos la encriptación, la velocidad de transferencia de los archivos puede ser mucho más rápida. Pero con la advertencia de que usará una conexión menos segura, por lo que se recomienda, si quieres hacerlo, desactivar esta opción temporalmente, solo en una red privada que sea segura. Y cuando termines volver a activarla. Para que esto funcione, tiene que estar la encriptación desactivada también en el otro dispositivo. Y hay que reiniciar el servidor del dispositivo aquí. Ahora, al transferir el mismo video de 3 GB del principio, con el cifrado desactivado, podemos ver que la velocidad aumentó considerablemente. Va a 40 megabytes por segundo, que es una conexión de 320 megabits de velocidad. Tiempo estimado, 1 minuto 20 segundos. Va mucho más rápido. Comparado con antes, que iba a 3 megabytes por segundo más o menos, y marcando un tiempo estimado de hasta 17 minutos. Probemos aquí enviando cuando el Wi-Fi está congestionado. Ambos teléfonos están conectados en la banda 5 GHz. La velocidad con la encriptación activada. Y ahora con la encriptación desactivada. Aún así, mejoró.